A ver, jovencitos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a la clase de trigonometría. Tema a trabajar el día de hoy, resoluciones de triángulos rectángulos. ¿Correcto? Aquí, jovencitos y señoritas, vamos a dar nuestros valores determinados de un lado en función de un ángulo conocido y un lado conocido, ya que se desconoce dos lados y solamente se puede conocer a uno de ellos. Por lo tanto, no puedo utilizar el teorema de Pitágoras. Profesor, ¿y por qué no se puede utilizar el teorema de Pitágoras? Porque para utilizar el teorema de Pitágoras, mínimo necesitas dos de sus lados, sea uno la hipotenusa y el otro el cateto o ambos los catetos, pero tienes que conocer como mínimo a dos de ellos. En esta oportunidad, como en el ejercicio número 1 y los demás ejercicios, vamos a observar que solamente se puede conocer a uno de ellos, por lo cual no puedo utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, profesor, vamos a observar las relaciones existentes entre los lados. Pero si yo hablo de relaciones existentes entre lados, debo de recordar qué es lo que forman las relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo. ¿Y qué es lo que forma, profesor, las relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo? Forman las famosas razones trigonométricas. Porque recuerda que si yo tengo en la parte superior el cateto opuesto y en la parte inferior la hipotenusa, estoy hablando de una relación cateto opuesto hipotenusa. Hablo de seno, razón trigonométrica seno. Si hablo de cateto adyacente sobre hipotenusa, la relación de ellas forma la razón trigonométrica coseno y así sucesivamente, cada uno de los lados que se están relacionando van a formar las 6 razones trigonométricas. Jóvenes y señoritas, vamos entonces a dar inicio a la resolución de nuestros problemas. Problema número 1, hallar el valor de X. Ojo, ya te expliqué por qué no voy a utilizar Pitágoras. Necesito otro lado conocido para poder utilizar Pitágoras. Entonces, ¿cómo lo voy a hallar? Paso número 1. Vamos a colocar por acá joven y señorita. Vamos a colocar por acá paso número 1. Profesor, ¿cuál es el paso número 1? Joven y señorita, el paso número 1 es hallar la razón trigonométrica. Profesor, ¿y cómo voy a hallar la razón trigonométrica? Muy sencillo. La razón trigonométrica, joven señorita, se va a formar a través de la siguiente relación. Lo que quiero y abajo lo que tengo. Esto te va a ayudar. Lo que quiero sobre lo que tengo, ¿ya? O lo que busco sobre lo que encuentro. Entonces, lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué es lo que quiero y qué es lo que conozco? ¿Correcto? En esta oportunidad vamos a hallar nuestra razón trigonométrica, joven y señorita. Vamos a hallar nuestra razón trigonométrica. Profesor, yo lo que quiero es el valor de X. Quiero el valor de X. Y como quiero el valor de X, quiero el que está al frente de tita. Y al frente de tita se denomina cateto opuesto. Entonces tengo aquí lo que quiero es el cateto opuesto. Quiero X, cateto opuesto. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que conozco? El 3. Tengo el 3. Pero el 3, ¿quién es? El que está al frente de 90. Y el que está al frente de 90, profesor, eso se llama hipotenusa. Entonces, la razón trigonométrica formada en esta oportunidad, cateto puesto sobre hipotenusa. Joven, señorita, eso tú lo conoces. ¿Qué razón trigonométrica tiene como relación al cateto puesto sobre hipotenusa? Es conocido. Vamos, dime por favor, escríbelo en el chat. ¿Qué razón trigonométrica tiene la relación de cateto opuesto sobre hipotenusa? A ver, vamos, vamos. ¿Qué razón trigonométrica tiene relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa? Muy bien, Jacob. El seno.
Profesor, muy bien, Lucero, el seno. Entonces, jovencito y señorita, si yo estoy hablando de una razón trigonométrica cateto puesto sobre hipotenusa, estoy hablando de la razón trigonométrica seno. Entonces, colocamos por acá el seno. Ah, ya, bacán, profesor. ¿Pero de quién? De tita. Ah, ya, perfecto, porque estamos hablando en función de tita. Entonces, joven y señorita, tengo seno de tita. ¿Correcto? Muy bien. Paso número 1, hallar la razón trigonométrica. Paso número 2. Paso número 2. Hallar el valor del lado desconocido. ¿Y cómo se halla el valor del lado desconocido? Se halla lado conocido multiplicado por la razón trigonométrica. Lado conocido multiplicado por la razón trigonométrica de nuestro ángulo. En esta oportunidad, el valor de X será igual. Lado conocido, 3. Lo que tengo, 3. Multiplicado por nuestra razón trigonométrica del ángulo. Seno de nuestro ángulo tita. Y listo, eso es todo. Entonces, ¿cuánto vale X, profesor? El valor de X, joven y señorita, es 3 seno de tita. Y listo. Eso sería todo en función de nuestro ejercicio. 3 seno de tita. ¿Ya? ¿Se entendió, jóvenes, señorita? ¿O existe alguna duda, alguna pregunta? A ver, ¿todo claro? Ya. Vamos a la pregunta 2. Calcula X en términos de n y tita. N y tita. Entonces, lo que voy a hallar son lo mismo que hemos hecho en el primer ejercicio. Paso número 1, razón trigonométrica. Y empiezo entonces. Vamos a hallar la razón trigonométrica. Joven y señorita, razón trigonométrica que se va a formar. A ver, profesor. Lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué es lo que quiero? Quiero X. Quiero hallar el valor de X. ¿Y X quién es? La hipotenusa. Sobre lo que tengo. ¿Qué es lo que tengo? 5n. ¿Y el 5n quién es? El que está al frente de tita. Entonces, el que está al frente de tita se denomina cateto opuesto. Cateto opuesto. Entonces, jóvenes, tenemos la razón trigonométrica hipotenusa sobre cateto opuesto. Ustedes mismos son, lúcete. Vamos, lúcete. Hipotenusa sobre cateto opuesto, estamos hablando de qué razón trigonométrica. A ver, ¿qué dicen por acá, muchachos? Profesor, la cosecante. Correcto. Muy bien, Lucero. Muy bien, Jacob. Profesor, la cosecante. La cosecante. Excelente. ¿Cosecante de quién? De nuestro ángulo. En esta oportunidad, de nuestro ángulo tita. Entonces, estamos obteniendo que la razón trigonométrica es cosecante de tita. Ya tenemos la razón trigonométrica. Paso número 2, hallar el valor desconocido en función del lado y la razón trigonométrica. En esta oportunidad, el valor de X, que es el lado que quiero conocer, es igual, lado conocido. En esta oportunidad, 5n. Esto sí conozco. Multiplicado por la razón trigonométrica del ángulo conocido, cosecante de tita. Y listo, se acabó el problema. El valor de X es 5n multiplicado por la cosecante de tita. Muy bien, chicos. Hemos acabado los dos primeros problemas. ¿Ya? Pasamos a las siguientes. Vamos a los siguientes ejercicios. A ver, ¿qué nos dice el problemita número 3?
Calcula X en términos de A y tita. Entonces, paso número 1, joven y señorita, es hallar la razón trigonométrica. La razón trigonométrica, recuerda, lo que quiero sobre lo que tengo. Así se forma una razón trigonométrica. Lo que quiero sobre lo que tengo. Profesor, yo quiero el valor de X. Y el valor de X, profesor, en función del ángulo conocido, o sea, en función de tita, X es mi cateto adyacente porque está a su costado. Entonces diremos que lo que quiero es cateto adyacente sobre lo que tengo, lo que conozco, lo que sé, lo que observo. Al frente de tita, 4A. 4A lo conozco y como está al frente de tita, cateto opuesto. Razón trigonométrica cateto adyacente sobre cateto opuesto. Vamos, jóvenes y señoritas. ¿Qué razón trigonométrica se forma entre el cateto adyacente sobre el cateto opuesto? Vamos. Razón trigonométrica. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cotangente. Excelente. Muy bien, Jacob. Profesor, es la cotangente. Muy bien. Es la cotangente. Entonces, por acá, cotangente de nuestro ángulo tita. Ya tenemos la razón trigonométrica. Paso número 2, hallar nuestro lado desconocido. Nuestro lado es X, que es igual al lado conocido, 4A, multiplicado por la razón trigonométrica, cotangente del ángulo, cotangente de tita. Y listo. Se acabó el problema 3. ¿Ya? Ahora, ya te he resuelto 3 problemas explicándote los pasos a seguir. Ahora quiero que usted lo intente. Intente, joven, intente, señorita, y resuelve el problemita número 4. Su respuesta, por favor, colocarlo en el chat. Vamos, trabajando. A ver. Claro, tienes que elevar tu ki. Vamos, vamos. Tú puedes. Está sencillito. Muy bien, Lucero. Excelente. Paso número 1, recuerda, tenemos que hallar nuestra razón trigonométrica. Esto es lo más importante. Vamos a partir siempre hallando la razón trigonométrica. Razón trigonométrica. Lo que quiero sobre lo que tengo, lo que busco sobre lo que encuentro, lo que me falta sobre lo que tengo, ¿no? En esta oportunidad, ¿qué es lo que yo necesito, profesor? Necesito X. X es el cateto adyacente, ¿sí o no? Cateto adyacente.
Profesor, sobre lo que tengo. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que se conoce? El valor de 2m. Y el valor de 2m está al frente de 90. Y el que está al frente de 90 se denomina hipotenusa. Entonces tenemos aquí hipotenusa. Razón trigonométrica, cateto puesto sobre hipotenusa. Muy bien. Entonces aplicamos cateto adyacente. El cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién será cateto adyacente sobre hipotenusa? Profesor, eso es la disculpa, esa es la secante. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Profesor, estamos hablando de secante. ¿Correcto? Estamos hablando de secante. Ah, no, 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 disculpen. Es al revés, ¿no? Cateto adyacente sobre hipotenusa es coseno, 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 disculpen, coseno. Estamos hablando de coseno. ¿De quién? De nuestro ángulo. ¿Quién ángulo, tita? Cateto adyacente sobre hipotenusa, coseno. Coseno de tita. Entonces ya tenemos aquí, joven, nuestra razón trigonométrica. Al tener ya nuestra razón trigonométrica, podemos hallar el valor que necesito. X, lado conocido, 2m, multiplicado por la razón trigonométrica, coseno. Sería 2m multiplicado por coseno de tita y listo. Se acabó el problema número 4. Muy bien, pasamos al problema número 5. A ver, vamos al problema 5. Calcula el valor de X en términos de A y tita. ¿Correcto? Calcular el valor de X en términos de A y tita. Entonces, primer paso, profesor, debo de conocer la razón trigonométrica. Y la razón trigonométrica es lo que quiero sobre lo que tengo. Quiere decir, lo que quiero es X. Profesor, ¿y por qué no es A? Porque acá te pide calcula X, no te dice calcula A. Dice calcula X. Entonces, lo que quiero es X. X está al frente de tita, por lo tanto, cateto opuesto. Sobre 3A. 3A está a su costado. A está el adyacente. Cateto adyacente. Y cateto opuesto sobre cateto adyacente, profesor, eso es tangente. Tangente de tita. Tangente de tita. Muy bien, Lucero, excelente. Entonces ya tenemos la razón trigonométrica tangente de tita. Quiero saber el valor de X. Lado conocido, 3A, multiplicado por la razón trigonométrica de nuestro ángulo. Sería 3A tangente de tita. Y listo, se acabó el problema. Vamos al que sigue. Problema número 6. Calcula X en términos de N y tita. Profesor, ¿qué es lo que voy a hacer? Igual que la anterior. Razón trigonométrica. Razón trigonométrica. Partiendo de la idea de la razón trigonométrica. Lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que busco sobre lo que encuentro. Entonces yo quiero X. Pero en esta oportunidad está acompañado de 2X, ¿no? Bueno. ¿Pero quién es? ¿Cateto? ¿Cateto o hipotenusa? Hipotenusa, ¿sí o no? Porque está el frente de 90. Entonces, 2X, entonces 2X es hipotenusa. Sobre lo que tengo 5n, esto sí se conoce, es 5n, pero 5n está a su costado, está adyacente, por lo tanto, cateto adyacente. Entonces, lo que me queda hacer en estos momentos, joven señorita, es saber qué razón trigonométrica es hipotenusa sobre cateto adyacente. Profesor, muy bien, Lucero, la secante.
Hablamos, Secante. correcto, hablamos de la secante. Entonces, secante de nuestro ángulo tita. Al saber la razón trigonométrica, el resto es sumamente sencillo. El valor de x, bueno, en esta oportunidad no es x, sino ¿quién? 2x. Es igual a ¿quién? Lado conocido, 5n, por la razón trigonométrica, secante de tita. Profesor, pero a mí no me piden calcular 2x. Profesor, a mí me están pidiendo calcular x. No te preocupes. Como a ti te piden calcular x, ¿qué te parece si este 2 que multiplica lo paso a dividir? De esta forma voy a obtener 5n medios multiplicado por la secante de tita. Y esta sería la respuesta de nuestro problemita. Muy bien, pasamos al que sigue. Están sencillos, ¿verdad? Están sencillos los problemas. Problema número 7. Me dice, calcula el perímetro del triángulo. O sea, necesito saber el valor de la hipotenusa y necesito saber el valor del cateto. Entonces, el cateto adyacente, ¿no? Entonces, paso número 1, hallar la hipotenusa. Paso número 1, hallando la hipotenusa. Que yo le voy a llamar H. Vamos a hallar la hipotenusa. Entonces, H es igual razón trigonométrica, o bueno, lado conocido, en este caso lado conocido es N, multiplicado por la razón trigonométrica de nuestro ángulo, ¿sí o no? Entonces vamos a tener que hallar la razón trigonométrica. Paso número 1, profesor, vamos a hallar la razón trigonométrica. Pero jovencitos, ¿yo qué necesito? La hipotenusa. ¿Yo qué necesito? La hipotenusa. Lado conocido, o mejor dicho, lado desconocido, lado que quiero, lo que quiero, hipotenusa. Sobre lo que tengo, quiere decir el lado que sí se conoce. Lo que sí se conoce es el valor de n. Lo conozco, n sí lo conozco, pero n ¿quién es? Cateto opuesto porque está al frente de tita. Entonces analizamos cateto opuesto sobre, o mejor dicho, hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Qué razón trigonométrica es hipotenusa sobre cateto opuesto, chicos? Estamos hablando de la razón trigonométrica cosecante. Muy bien, Lucero. Cosecante. Estamos hablando de la cosecante. Entonces diremos cosecante de nuestro ángulo tita. Ya tengo el valor de la hipotenusa. Ahora, ¿qué es lo que voy a hallar? Hallando el cateto adyacente. ¿Qué es lo que quiero? Profesor, como ya conozco la hipotenusa, ¿puedo hacer teorema de Pitágoras? Si gustas, si quieres, pero mejor aplicamos esto más rápido, ¿sí o no? ¿No? Aplicamos esto más rápido. Cateto adyacente es igual a n, porque es el lado conocido, multiplicado por la razón trigonométrica. Entonces, aplicamos estos conocimientos. Cateto adyacente es igual a n por la razón trigonométrica. Y la razón trigonométrica, a ver qué nos dicen. Profesor, cateto adyacente sobre cateto opuesto que es igual a cotangente. A ver, Lucero, vamos a ver. Nos dice, profesor, esto sería de la siguiente manera. Lo que quiero, necesito cateto adyacente. Sobre lo que tengo es n, que es cateto opuesto. Cateto adyacente sobre cateto opuesto, profesor, eso es igual a la cotangente. Excelente, excelente trabajo, señorita Lucero. Estamos hablando de la cotangente de nuestro ángulo tita. Ya tengo el valor de la hipotenusa, ya tengo el valor del cateto adyacente. Como me pide la suma, ¿no?, de todo, porque me pide el perímetro, entonces vamos a decir lo siguiente. Perímetro.
El perímetro vendría a ser la suma de la hipotenusa, que vale n multiplicado por la cosecante de tita. Por el otro lado, tengo el cateto adyacente, que es n multiplicado por la cotangente de tita. Y por último, el valor de n. Jóvenes y señoritas, ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? Que el primero, el segundo y el tercero, los tres elementos que tengo que sumar, que tengo que adicionar, poseen el valor de n. Entonces, ¿qué hago? Un poquito de álgebra. Factorizamos el valor de n. Sacamos por un momento el valor de n. Si yo tengo n cosecante de tita, pero le saco n, me quedaría simplemente la cosecante de tita. Más. Ahora, a la cotangente, n cotangente de tita, le quito la n, me quedaría cotangente de tita. Y por el último tendría n, que al quitarle n, no me vayan a decir 0. N entre n, 1. Entonces, la respuesta de nuestro problema, n multiplicado por la cosecante de tita más cotangente de tita más 1. Y ya tenemos la respuesta de nuestro problema. Vamos al siguiente. Halla el área de la región triangular. A ver, vamos a ver. Por acá, al hallar, pues, joven y señorita, el área de una región triangular, yo estoy seguro que muchos de ustedes dirán, profesor, base por altura sobre 2, ¿no? Base por altura sobre 2. Pero para poder tener la base y la altura, obligatoriamente necesito un ángulo de 90. Sin ese ángulo de 90, pues no sé quién es la base ni la altura. Por lo cual, yo puedo indicar que así como está la figura, no puedo aplicar las razones, o mejor dicho, la fórmula base por altura sobre 2. No lo puedo aplicar. Por el momento. Por el momento. Pero lo que sí puedo hacer es trazar una altura. Y luego te voy a enseñar de dos formas. Una de ellas es trazando esta altura. Mira, ve. Te voy a enseñar de dos formas. Voy a trazar esta altura. ¿Ya? Vamos a trazar la altura. Y lo que quiero hallar en estos momentos, ¿qué es? La altura, pues, ¿no? Para hacer base que vale 6 por altura, que lo voy a averiguar. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, profesor, esta alturita de aquí. Triángulo de 30 y 60, profesor. Triángulo de 30 y 60. A 90 se lo pone 4. A 30 se lo pone la mitad de lo que se lo pone a 90. A 30 se lo pone la mitad de lo que se lo pone a 90. Si a 90 se lo pone 4, a 30 la mitad. Por lo tanto, esta altura sería 2. Muy bien, profesor. Ya tengo entonces, ¿no? Ya tengo entonces el área de nuestra región triangular, que sería base, que vale 6, por altura, que vale 2 sobre 2. Respuesta final, 6 metros cuadrados. Ya tenemos el área triangular. Profesor, ¿y otra forma de resolver? Sin trazar altura, también hay. ¿Cuál es? A por B multiplicado por el seno del ángulo. Esta es otra forma, chicos. Otra forma de poder resolver el problema sin trazar altura, sin agarrar y trazando la altura. ¿Qué dice, profesor? ¿No es 4m entre 2, 2m? Ah, claro, 2, sino que este es metros, ¿no? 4 metros, 2 metros, 6 metros. Pues está bien, acá es 2m, ¿no? Y sería base 6 por altura 2 sobre 2, ¿no? Está bien, está bien. Ahora, ya tenemos esta otra fórmula. Esta otra fórmula te dice A por B por el seno de tita. Y A, olvídate de esta altura, olvídate de esto. A sería 4 y B sería 6. Entonces sería 4 multiplicado por 6
dividido entre 2 multiplicado por el seno de nuestro ángulo, en esta oportunidad, seno de 30. Y tendríamos que hallar, entonces, profesor, 4 por 6 sobre 2 multiplicado por el seno de 30. Profesor, ¿y cuánto es 4 por 6 sobre 2, profesor? Ah, muy bien. 4 por 6 sobre 2, eso es 12, joven, porque 6 por 4, 24, y entre 2 es 12. Multiplicado por el seno de 30, estamos hablando de triángulos notables. El seno de 30 es 1/2. Y resolveríamos esto. 12 por 1, 12, entre 2, 6. Estamos hablando que vamos a obtener el mismo resultado. Pero ya depende de ti cuál de las figuras, ¿no? Cuál de las dos formas, cuál de las dos formas de resolver que te he enseñado, pues vas a aplicar, la primera o la segunda. En ambos te va a salir el mismo resultado. Nos vamos al problema 10. ¿Ya? 9, ¿no? 9, no. Nos vamos al problema 9. Profesor, Dime. ¿por qué le agregó en la segunda, este, el segundo seno del ángulo? Ah, porque la fórmula es A por B por seno de tita sobre... Esta es la fórmula. Ah, A por B por seno de tita. Por eso que se le agrega seno del ángulo, seno de 30. ¿Ya? Muy bien. Problema 9. Calcula X en función, ¿ya? De N, alfa y tita. Entonces, lo primero que voy a hallar, joven y señorita, lo primero que voy a hallar es esto. La base, ¿no? Base por altura sobre 2, ¿no? Base por altura sobre 2, ¿correcto? Ahora, no me piden el valor del área, ¿no? Ay, yo pensé que me pedían el valor del área, pues decía base por altura sobre 2. Me pide simplemente el valor de X. Muy bien, pero profesor, para hallar todo lo que hemos hecho anterior, ¿no? Para hallar la razón trigonométrica de los valores desconocidos, lo que quiero sobre lo que tengo, necesito que esté presente dentro de un triángulo rectángulo. Si no está en un triángulo rectángulo, pues no lo puedo aplicar. Entonces, date cuenta que aquí el único triángulo rectángulo que puedo aplicar para mi X, ojo, para mi X, no estoy diciendo de todo el problema, sino para mi X, es este de acá. Es el único triángulo rectángulo donde puedo aplicar para utilizar X. Pero aquí en este triángulo rectángulo no conozco ningún valor, 0 valores conocidos. No puedo aplicar aún nada porque no conozco ningún valor. Entonces lo dejamos por un momento en stop, en un alto. Ahora observa aquí. Triángulo de color naranja. Profesor, en el triángulo de color naranja me puedo dar cuenta que si a la derecha es 90, a la izquierda también será 90. Lo mismo, 90. Ah, ya. Pero en ese triángulo naranja, joven y señorita, déjame decirte que en ese triángulo sí se conoce un lado. Sí se conoce un lado. Conocemos un lado. Entonces, al saber un lado, puedo hallar un lado que pertenece a mi triángulo naranja y que a la misma vez pertenece a mi triángulo verde. Y estoy hablando de este de acá, mira, ve. Este segmento, este lado que tú ves aquí, pertenecen al triángulo naranja como el triángulo verde. Entonces voy a hallar este valor. Recuerda, razón trigonométrica. Vamos a hallar este lado. Razón trigonométrica que se forma queriendo hallar este lado. Cateto opuesto. Yo quiero este que es cateto opuesto. ¿Qué es lo que tengo? N, que es la hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa es el valor del seno.
Entonces, este lado es n seno de alfa. Vuelvo a repetir, lo que quiero, cateto opuesto sobre lo que tengo, hipotenusa. Lo que quiero sobre lo que tengo, cateto opuesto sobre hipotenusa, es el valor del seno. Ahora ya te puedes percatar que en el triángulo verde ya se conoce, ya se sabe un lado, ya se conoce uno de los lados. Entonces, partiendo de la idea que ya se conoce uno de los lados, vamos a decir que el valor de x es igual al lado conocido. En el triángulo verde, el lado conocido es n multiplicado por seno de alfa. Ese es mi lado conocido. N multiplicado por seno de alfa. Multiplicado por la razón trigonométrica que se va a formar. Lo que se forma es lo que quiero sobre lo que tengo. Yo quiero x, que es la hipotenusa. Sobre lo que tengo, yo tengo n seno de alfa, que sería el cateto opuesto. Hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Qué resulta eso? La cosecante. Entonces colocamos por acá multiplicado por la cosecante de, ahora yo no de alfa, sino ahora de tita. Y esa sería la respuesta de nuestro problema. Joven y señorita, pasamos a la pregunta 10. ¿Ya? A la pregunta 10. A ver, un momento, chicos, ya regreso. Unos segunditos nada más. Vayan intentando resolver el problema 10, por favor. Muy bien, muchachos. A ver, vamos a observar el problema 10. A ver, ¿qué nos dice? Debemos calcular el valor de x. Entonces, mira, ve, vamos a aplicar el mismo concepto que hemos aplicado en el problema 9. Porque en el problema 10, el valor de x sí está en un triángulo rectángulo. La diferencia es que no se conoce ninguno de los lados. Entonces voy a buscar un lado que comparte con el otro triángulo, ya que en el otro triángulo
sí se conoce uno de los lados llamado M. Entonces, sí se conoce allí un lado. Entonces, voy a tratar ya de buscar este lado que comparten ambos triángulos. Este es el lado que quiero hallar. Entonces, yo te pregunto, recuerda, lado conocido multiplicado por la razón trigonométrica. Y la pregunta para ustedes, ¿qué razón trigonométrica se formará para darme el valor de dicho lado? A ver, vamos. ¿Cuál es la razón trigonométrica que formo? A ver. A ver, chicos, ¿qué razón trigonométrica se forma? Se forma la razón trigonométrica tangente, ¿sí o no? Porque es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Estamos hablando de tangente. ¿Tangente de quién? Tangente de tita. Entonces, este lado desconocido es tangente de tita. Ahora sí, vamos al valor de x, ya que conozco uno de los lados. Es lado conocido, en esta oportunidad, m tangente de tita, multiplicado por la razón trigonométrica. En esta oportunidad, la razón trigonométrica en función de alfa, ojo aquí, en función de alfa sería la siguiente. Lo que quiero es el valor de x, que es cateto adyacente, sobre lo que tengo, que es m tangente de tita, que es la hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa, estoy hablando del coseno. Entonces sería coseno de alfa. Y listo. Se acabó el problema. Se acabó nuestro problema. ¿Ya? Pasamos al siguiente problema número 11. ¿Ya? Pasamos al problema 11. A ver. Acá está. A ver, problema 11. Nos dice calcular el valor de X en términos de M, alfa y tita. Profesor, acá ya se subió un poquito más el nivel. Sí, más o menos, ¿no? Más o menos. ¿Por qué? Porque sigue siendo la misma idea de los problemas anteriores. En este triángulo que veo aquí, pues no se conoce ninguno de los lados, pero puedo indicar que este lado comparte el triángulo donde necesito hallar el valor de X, comparte al triángulo más grande donde sí se conoce el valor de 2m. Entonces voy a aplicar y voy a hallar el valor de este lado de naranja. Recuerda, lado conocido, en esta oportunidad 2m. 2m por la razón trigonométrica, formado por lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero es el cateto opuesto. Lo que tengo, el 2m está al frente, hipotenusa, cateto opuesto sobre hipotenusa, estoy hablando del seno del ángulo tita.
Entonces ya tenemos, joven y señorita, el valor de este lado de naranja. 2m seno de tita. Ahora sí, voy aquí, voy a mi triángulo pequeño. El valor de x, el lado desconocido, es igual al lado conocido multiplicado, ¿ya? Multiplicado por la razón trigonométrica. Lo que quiero es x, cateto opuesto, sobre lo que tengo. Lo que tengo está al frente de 90, o sea, sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa, el seno. Pero como ahora estoy dando como referencia el valor de alfa, sería seno de alfa. Respuesta al ejercicio: 2 seno de tita multiplicado por seno de alfa. Vamos a la pregunta número 12. Calcula x, a, b y, a ver, en términos de a, b, alfa y tita. La misma idea. Buscar un lado donde pues me va a ayudar a encontrar un lado en dicho triángulo que no se conoce ninguno. Profesor, el de acá, profe, el de acá, el de acá. No, este no. ¿Por qué? Porque este lado pertenece al triángulo correcto y a este triángulo. Pero este triángulo no posee 90 grados, no posee un ángulo recto. Y como no posee un ángulo recto, no puedo hallar las razones trigonométricas. Entonces no me conviene trabajar con ese. ¿Con cuál trabajo entonces, profesor? Ah, muy bien. Vamos a hallar con este lado de acá. Porque este lado le pertenece al triángulo pequeñito, es donde está el X, y al triángulo más grande. Y al triángulo más grande. Muy bien. Chicos, me dicen en función de A y B, pero no hay A y B, ¿no? Ya bueno, error de tipeo. Error de tipeo. Muy bien. Entonces lo que voy a hacer es hallar este lado. Profesor, ¿en función de alfa o en función de tita? En función de tita, porque para el triángulo grande, el ángulo es tita. Entonces sería lado conocido, m, multiplicado por la razón trigonométrica. Yo quiero al frente de tita, cateto opuesto. ¿Qué es lo que tengo? M, que está al frente de 90, o sea, hipotenusa. Lo que quiero, cateto opuesto sobre lo que tengo, hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa, seno. ¿De quién ángulo? Del ángulo tita. Seno de tita. Ahora vamos a hallar el valor de x. X es igual a lado conocido multiplicado por la razón trigonométrica. Yo quiero x. X está, ahora vamos al triángulo pequeño. X está al frente de alfa. X está al frente de alfa, cateto opuesto. Y seno está adyacente, cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, tangente. Entonces estamos hablando que el valor de x es seno de tita por tangente de alfa. Pasamos a la número 13. A ver, me dice calcula x en términos de A, B, alfa y tita. Entonces lo que voy a hacer en estos momentos, joven y señorita, es agarrar, es agarrar y buscar lo siguiente. Ya, ahí estamos bien. Voy a agarrar y voy a buscar cuánto mide esta longitud y cuánto mide esta otra longitud. Y la suma de estas dos me tiene que dar x. Si es 90 a la derecha, 90 a la izquierda también. Ahora, vamos a hallar este lado que está por acá. Vamos a tener que hallar este lado que está por acá, este de acá. ¿Correcto? Vamos a hallar ese lado.
Para eso, recuerda que es lado desconocido igual al lado conocido multiplicado por la razón trigonométrica. Y la razón trigonométrica es lo que quiero. Yo quiero este de acá, que está adyacente a alfa, al costado de alfa, cateto adyacente. Sobre lo que tengo, yo tengo A, pero A está al frente de 90, o sea, hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa, estamos hablando del coseno. Entonces, este pequeño lado vale A coseno de alfa. Vamos aquí. Vamos aquí. Necesito este lado. Recuerda, el lado desconocido es lado conocido, B, multiplicado por la razón trigonométrica del ángulo. Y la razón trigonométrica es lo que quiero sobre lo que tengo. Yo quiero esta distancia que está al frente de tita, cateto opuesto. Sobre lo que tengo, profesor, es B, que está al frente de 90, hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa, seno de tita. Entonces, si yo quiero el valor de X, tengo que unir esas dos cantidades. A coseno de alfa más B seno de tita. Y listo. Eso sería todo el ejercicio. Pasamos al siguiente. Pasamos a la número 14. Calcula X en términos de N y alfa. Muy bien, de nuevo, no conozco en este triángulo rectángulo donde está el X, no conozco ningún valor, entonces necesito conocer al menos, recuerda, necesito conocer al menos uno de ellos. Entonces lo que voy a hacer es este lado de acá. ¿Por qué ese lado, profesor? Ah, muy bien, te cuento. Yo voy a averiguar ese lado que está ahí, ya que ese lado pertenece al triángulo más grande y también al triángulo pequeñito, ese triángulo donde voy a observar el valor de X. Entonces, lo primero que hago en estos momentos es hallar ese valor. Y recuerda, lado desconocido, lado que no sabes, es igual a lado conocido, en esta oportunidad n, multiplicado por la razón trigonométrica. El que quiero está al frente, cateto opuesto. Lo que conozco que es n está mi adyacente, cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, tangente. Entonces, este se convierte en n tangente de alfa. Ahora sí, voy a resolver en este triángulo. En el triángulo X es igual al lado conocido m tangente de alfa multiplicado por la razón trigonométrica. Lo que quiero, a ver. Falta colocar ahora alfa, ¿no? Alfa está aquí. Aquí no hay ángulo. Oh, ¿verdad, profesora? Aquí no hay ángulo. Ya, no te preocupes. Para todo hay solución. Entonces, por acá vamos a colocarle 90. Muy bien. Y por acá vamos a colocarle, no sé, vamos a colocarle beta. Beta. Recuerda que todo en un triángulo tiene que darme 180. Eso no te vayas a olvidar. ¿Ya? Eso no te vayas a olvidar. Entonces, necesito conocer este lado, ¿no? Este lado de acá. Por eso necesito el ángulo que aparezca por acá, chicos. Entonces, mira lo que hago. Alfa más beta tiene que darme 90. Vuelvo a repetir. Alfa más beta, 90. Profesor, ¿y por qué 90? 90 más esto 90, 180. Por eso que esto tiene que darme 90, que en un triángulo tiene que ser 180. Alfa más beta, 90. Pero acá está 90. Acá está el 90. El 90, ¿por quién está compuesto? Por alfa y beta. Pero ya tengo beta. ¿Quién me falta? Alfa. Ah, muy bien. Entonces el alfa lo coloco por acá. El alfa lo coloco por acá. Entonces, yo quiero en función de n y alfa. Entonces ya tengo acá alfa. Ya apareció alfa.
Ya apareció el valor de alfa. Ahora sí, lo que quiero que es X está al frente, cateto opuesto. Sobre lo que tengo es hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa, seno. Entonces ya tenemos la respuesta de nuestro ejercicio. X tangente de alfa multiplicado por el seno de alfa. Pasamos a la número 15, 16 y ya estamos por acabar. Problema 15, me dice. Calcular X en términos de n y tita. Tan interesante el problema. No te dice de alfa, ¿no? Solamente te dice de n y tita. Pero ahí ha habido error de tipeo, porque también tiene que salir en función de alfa también. Si solo me dice en función de n y tita, no hay respuesta. Ya, no hay respuesta. Muy bien. A ver. Esto me copié la 14. Ah, ya, ya, ya. Listo, listo, listo. Ahí está, copia, copia. Ah, ya está, ya está, ya. Problema 15. Parecía que iba a estar un poco más difícil, pero no. Ya. Mira, vamos a hacer lo siguiente en este problema 15. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a agarrar y lo que voy a hacer es lo siguiente. Acá es 90. Entonces lo primero que hago es trabajar en este triángulo más grande. Lo primero que voy a hacer es trabajar en este triángulo más grande y de tal manera que el ángulo tita, ¿no? El ángulo tita me ayude para poder hallar el valor de todo esto. Voy a hallar el valor de todo esto. ¿Correcto? Vamos a hallar el valor de toda la longitud de abajo. ¿Correcto? Entonces, empecemos. Profesor, el valor desconocido es igual a valor conocido multiplicado por la razón trigonométrica de mi ángulo. Y la razón trigonométrica es lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero, profesor, es esta distancia que está adyacente, al costado de tita. Cateto adyacente, cateto adyacente. Lo que tengo es 4n que está al frente de 90, hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa, coseno. Ahora, este 4 coseno, 4n coseno de 2 tita, tengo que dividirlo en dos partes iguales. 4 entre 2, 2. Entonces, esto vale 2 coseno de tita por aquí y vale 2 coseno de tita por acá. ¿Ya? Ahora, voy a observar este triángulo. Para este triángulo, joven y señorita, ya conozco un valor. Ya conozco un valor. Y como ya conozco un valor, pues fácilmente puedo hallar el valor de X. El valor de X, que es lo que quiero, es valor conocido 2n por coseno de tita multiplicada por la razón trigonométrica. La razón trigonométrica es lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero es X adyacente porque está a su costado, cateto adyacente. Lo que tengo, cateto opuesto. Cateto adyacente sobre cateto opuesto, tangente. ¿De quién? De alfa. Entonces ya tenemos el resultado 2 coseno de tita tangente de alfa. Pasamos al siguiente. Último, ¿no? Último problema. Problema 16. A ver. Me dice calcula el valor de X en términos de qué? En términos de A y alfa. Ya, mira lo que voy a hacer por acá. Lo primero que voy a hacer es darme cuenta que este lado que tengo aquí
pertenece al triángulo, donde está el X, como también pertenece al triángulo más grande, donde está nuestro valor conocido A y nuestro ángulo alfa. Entonces, este lado pertenece a ambos. Este lado me va a ayudar. Necesito hallar este lado. Este es el desconocido. Lado desconocido es igual a lado conocido llamado A multiplicado por la razón trigonométrica. Lo que quiero, cateto opuesto, sobre lo que tengo, está el frente de 90, hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa, estamos hablando del seno. Sería seno de alfa. Esto vale a seno de alfa. Como ya tengo que esto vale a seno de alfa, hasta ahí voy bien. Hasta ese punto voy muy bien. Ahora, vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Para el siguiente punto, lo que voy a darme cuenta es que necesito alfa. Aquí, en este triángulo no aparece el ángulo alfa, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago? Utilizar un poco de geometría. ¿Cómo así, profesor? Claro, mira, aquí tengo un triángulo. Y en un triángulo, joven y señorita, donde tengo dos lados iguales, estoy aplicando, pues, joven y señorita, el triángulo isósceles. Donde si este es alfa, este amigo que está aquí, también debe de ser el valor de alfa. Entonces, tú vales alfa. Ahí está. ¿Y ahora qué aplico? Vas a observar este triángulo. A ver. Vas a observar este triángulo. En que la suma de dos internos, la suma de dos ángulos internos te da un externo. Quiere decir, joven y señorita, que si yo sumo alfa más alfa, me va a dar el valor del ángulo externo. O sea, me dará este ángulo. Alfa más alfa, dos veces el valor de alfa. ¿Correcto? Dos veces el valor de alfa. Muy bien, hallamos X. X será igual al lado conocido multiplicado por la razón trigonométrica. ¿Y la razón trigonométrica, profesor? Bueno, será igual a lo que quiero sobre lo que tengo. Yo quiero X. X es cateto adyacente, está a su costado. Sobre lo que tengo, lo que conozco. Lo que conozco es esto, profesor. Esto conozco. Y esto se llama cateto opuesto. Esto se llama cateto opuesto. Sería cateto adyacente sobre cateto opuesto cotangente. ¿De quién? Del ángulo 2 alfa. Y listo, ya tengo la respuesta de nuestro problema. Jóvenes y señoritas, ¿alguna duda, consulta o pregunta? ¿Ninguna? Ya, un momentito. Voy a pasarle el link de la asistencia. Ya, un momento.
Ya chicos, a ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio igual como hicimos la clase anterior. Ya, les voy a enviar el link y se van uniendo, ¿ya? Se van uniendo chicos. Ya, terminan todos y acabamos la clase, ¿ya? Entren lo más rápido posible para que puedan resolver pues rápido también chicos y no se demoren. A ver, ingresando por favor. A ver, vayan ingresando. A la cuenta de 5 empezamos. Uno, dos, tres. A los chicos que no están aquí, es como si no estuvieran en la clase, por más que tengan ahí la asistencia, lo voy a marcar como falta. 5, 4, 3, 2, 1, empezamos.
Muy bien, chicos, los que van acabando ya pueden ir retirándose, ¿ya? Jóvenes, así preguntas similares a estas van a venir en su próximo examen, ya que estamos recordando todo lo que hemos venido trabajando durante todas las clases, ¿ya? Cuídense mucho, chicos, cuídense, 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 ¿ya? Cuídense los que faltan, sigan, chicos, terminando su práctica, ¿ya? Sigan terminando su práctica. Muy bien, eso ha sido todo por hoy, chicos. Cuídense mucho y nos estamos viendo la próxima clase. Hasta luego, señoritas. Hasta luego. Cuídense.